Hola chicos, chicas, espero que se encuentren muy bien en todo, que estén todos sanos en sus casas. Y en este video comenzaremos una nueva parte de la temática de metodología de investigación. Bueno, es importante destacar que los aspectos más interesantes dentro de una investigación son el basamiento, ¿no? La piedra angular de la metodología. Y una de sus preguntas fundamentales es la relación sujeto-objeto. Hoy en día, ¿no? Ya, ya entrados en el siglo XXI, encontramos que en las investigaciones de corte más cuantitativas, inclusive, ¿no? Podríamos decir más ortodoxa, ya no se plantea la necesidad de separar sujeto y objeto en pos de generar un conocimiento objetivo sobre él. Y que, por ejemplo, este, se puede afirmar, ¿no? Que hay, efectivamente, aunque se asuma la realidad como objetiva, valores que no dejan de ejercer influencia en todo proceso de investigación. Estamos hablando de también el involucramiento de la o de el investigador como tal. Entonces, eh, hay una influencia, ¿no? Claramente política, social, económica en toda investigación. Por más que se declare neutral, siempre va a haber un involucramiento contextual, histórico, ¿no? Entonces, si bien es cierto que el modelo de ciencia heredado desde el positivismo aún mantiene una vigencia en buena parte de quienes realizan investigaciones, principalmente obvia de corte cuantitativo, no es menos cierto que hay quienes utilizan un acercamiento cuantitativo a la realidad, pero que involucra hoy en día o por lo menos prevé los efectos políticos, sociales, económicos, y también inclusive algunos investigadores, no muchos, pero algunos positivistas, ya están involucrando los aspectos de cómo ellos o ellas están involucrados en la investigación que realizan, cómo están mirando el objeto de estudio, ¿no? O el sujeto de investigación. Entonces es importante entender que hoy en día la relación sujeto-objeto está imbricada y nadie podría decir hoy en día que se puede construir un hecho absolutamente objetivo, ¿no? Eh, sin involucrar y sin analizar las variables intervinientes desde la posición del investigador o investigadora, ¿no? Eso es algo importante de señalar. Ahora, nosotros tenemos, ¿no? Que hay preguntas siempre, de cómo encuentro el problema investigable, cómo encuentro un problema de investigación, cómo reduzco lo suficiente para que sea posible de ser trabajada una pregunta, ¿no? Y bueno, todas estas inquietudes que ustedes han tenido al principio se van desvaneciendo, ¿sí? En la medida en que ustedes como investigadoras e investigadores van adquiriendo un bagaje que les permita situarse con más seguridad frente al problema. La relevancia de la pregunta de investigación radica principalmente en el hecho de determinar en buena medida los pasos a seguir en la investigación. Una buena pregunta de investigación, entonces, nos permitiría definir el objetivo, ¿no? de la misma, reconocer el tipo de investigación a realizar, eh, discernir respecto al diseño de investigación, pero que sea más adecuado para recoger los datos y extraer de forma precisa, ¿no? estos. Y identificar obviamente la muestra o grupo objetivo, tomando en cuenta todos los criterios de inclusión y exclusión. Al respecto quería referirme y detenerme un minuto en esto, porque muchas veces los y las investigadoras olvidamos que las variables extrañas, digamos, como por ejemplo algunas veces ustedes tienen detectado, obviamente, la edad,
se ha detectado quizás el género y la ubicación geográfica, ¿no? La localización del estudio, pero se les olvida muchas veces que los factores como en Latinoamérica sobre todo, como origen étnico, los factores como nivel educativo, ¿no? Afectan de manera bastante importante a la muestra. También el género hoy en día, la construcción de realidad social o las formas de abordar una problemática como la depresión puede ser distinta entre hombres y mujeres, entre personas de diferentes etnias, entre personas que tienen diferente nivel educativo. Entonces hay que considerar esos aspectos. Bueno, entonces eh, el problema, ¿no? Debe estar formulado principalmente lo más claramente posible, sin ambigüedades, dando cuenta de una pregunta precisa, ¿no? Y además que sea adecuada. Entonces, tenemos que, para nuestro comienzo en una investigación, para echar a andar nuestra investigación, es sumamente importante construir los antecedentes del problema. ¿Qué son los antecedentes del problema? Pues bien, los antecedentes del problema, como lo hemos discutido en clases, son definiciones sustanciales del problema, ¿no? Entonces ahí aparecen los primeros conceptos del problema, ¿no? Que los debatiremos mucho más profundamente en el marco teórico. Antecedentes históricos del problema, antecedentes internacionales y nacionales del problema. Esto nos da una contextualización de efectivamente cuándo aparece el problema, cómo ha sido abordado en el contexto internacional, en el contexto latinoamericano, en el contexto nacional. Los datos de población en general y particular que están afectados o involucrados dentro de esta problemática. Esto nos da una idea, por ejemplo, a nivel de porcentajes estadísticos de qué personas estamos hablando, de cómo, por ejemplo, han sido abordadas, de cuáles son sus características, ¿no? Los datos de la población en general y particular nos ayudan a sopesar la extensión y la magnitud de la problemática que estamos abordando. También las leyes y las políticas públicas sobre el problema nos actualizan, nos ponen en un contexto en donde nos hace entender cuál es la situación que ha venido sucediendo y si los diferentes estados han sentido que es una problemática social importante, ¿no? A nivel sanitario, a nivel económico, a nivel social. Los estudios realizados internacionales y nacionales es lo que, con lo que nosotros vamos cerrando los antecedentes del problema. Estos estudios realizados a nivel internacional nos ponen sobre alerta en cuanto a qué se ha hecho, quiénes lo han hecho, dónde se ha hecho y con qué logros se ha abordado el problema investigativo, ¿no? Desde qué puntos de vista se ha abordado, cuáles han sido los resultados de este abordaje y también nos ayuda porque es la antesala del planteamiento del problema. Entonces nos ayuda enormemente a entender, ¿no? ¿Cuál va a ser, cuáles van a ser los elementos que nosotros vamos a incorporar en nuestra investigación que van a ser un real aporte? Porque si los estudios internacionales han demostrado ser eficientes en ciertos aspectos, lo más probable es que hayan olvidado otros. Y entonces, al hacer un screening, ¿no? Un recorrido sobre los estudios realizados a nivel internacional, esto nos provee de información para entender qué es lo que no se ha hecho, qué es lo que falta por hacer o qué perspectivas no se han tomado en cuenta, ¿no? Lo mismo que los estudios nacionales, ¿no? Entonces, gracias a eso, nosotros podemos proponer a la comunidad científica un espacio, un ámbito de saber nuevo, en el cual no se ha trabajado, ¿sí? Bueno, entonces, ahora tenemos que nos preguntamos, el problema, si bien debe estar formulado en forma clara y sin ambigüedad, ¿no? Nos va a dar cuenta de preguntas precisas. El planteamiento del problema, entonces, que vamos generando a partir de los antecedentes, ¿no? Es la explicación
del tema que tenemos, ¿no? Y es la explicación de qué es lo que nosotros queremos hacer, dónde vamos a argumentar y por qué razones vamos a argumentar aquello, ¿no? Lo más probable es que en el planteamiento del problema citemos algunos estudios, ¿no? Y algo del contexto que se analizó anteriormente en los antecedentes, para recordarle a la lectora y al lector que en base a estas situaciones que hemos encontrado, nosotros estamos proponiendo algún tipo de solución. Pues nosotros hemos visto que hay un problema, es decir, que de todo el contexto observado, de todos los estudios analizados, nosotros hemos encontrado que hay carencias y esas carencias se han transformado en ciertas problemáticas que nosotros vamos a solucionar, ¿no? Se trata de establecer entonces una problemática para dilucidar, ¿sí? Y que nos va a llevar obviamente a hacer unas preguntas correctas de investigación. Vale. Entonces, ahora nosotros tenemos que, dentro del paradigma cuantitativo, ¿no? Nosotros tenemos que tener en claro que hay algunos criterios para formular de manera adecuada un problema de investigación, ¿sí? Dentro del paradigma cuantitativo tenemos que señalar que el problema debe expresar una relación entre dos o más variables, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la variable independiente y las variables dependientes, ¿cierto? Considerando las distintas posibilidades de relación entre estas dos variables. Y ya sea de tipo correlacional o de tipo causal, nosotros por ejemplo aquí tenemos en el ejemplo la agresividad y la conducción. ¿Cómo se relacionan? Entonces nuestra variable independiente sería la agresividad, nuestra variable dependiente, ¿no? Sería la conducción, ¿no? El problema debe estar formulado sin ambigüedades, dando cuenta de una pregunta de tipo preciso. El planteamiento del problema en esta etapa, desde el punto de vista cuantitativo, debe dar pie a la factibilidad de realizar la prueba empírica. Y eso es sumamente importante porque puede haber planteamientos de problema, pero que no estén dando una factibilidad de hacer pruebas, ¿no? Nosotros tenemos que siempre preguntarnos si es factible concretar en el campo de trabajo nuestra investigación, ¿no? Para dar cuenta de la posibilidad de ser observado, medido, ¿no? Y poder asignar valores, ¿no? A estas correlaciones que estamos viendo o a esta observación en donde hay una interacción entre la variable independiente y la variable dependiente. Por ejemplo, el problema, como ya hemos dicho, ¿no? Debe dar pie a la factibilidad de realizar pruebas, ¿no? Pongamos los diagnosticados con déficit atencional, por ejemplo, como un ejemplo, nosotros hacemos una toma de línea base en donde diagnosticamos el déficit atencional y nos preguntamos, por ejemplo, cómo se relaciona, ¿no? El déficit atencional, ¿no? Con el autoconcepto de sí mismo. Y entonces nosotros intervenimos, ¿no? Con un programa de tipo, por ejemplo, cognitivo, ¿no? O puede ser con un programa de cualquier tipo de programa terapéutico que ustedes quieran. Intervenimos a personas diagnosticadas con déficit atencional y observamos cómo se modifica su autoconcepto. Es ahí que nosotros podemos medir, ¿no? En un principio, un autoconcepto, por ejemplo, que puntúa 10 en la escala de Geiger y que luego del programa, de la terapia a la cual le sometemos, aumenta en una autoestima, ¿no? Así que nosotros podemos observar esas mediciones. Es importante siempre entender, ¿no? Que el establecer el alcance del estudio puede dirigirse a explorar, ¿no? Describir, ¿no? Relacionar o explicar. Entonces, dentro de un planteamiento de problema, nosotros tenemos que tener esa claridad de qué vamos a hacer. Nosotros queremos explorar el problema, es un problema poco analizado,
lo vamos a solamente describir, que está muy bien, porque si es que hay algunas áreas a investigar que están recién siendo investigadas, valga la redundancia, y necesitamos describirlas, porque al describirlas nosotros podemos plantear algunas relaciones, algunas causalidades a futuro, ¿no? Entonces, el problema, ¿no? Nosotros tenemos que entenderlo como que hay deficiencias en el conocimiento. Entonces vamos a entrar a tratar de suplir algunas deficiencias de conocimiento. El problema, ¿no? Nos ayuda a entender en qué estado está el conocimiento y también nos permite proponer nuevas perspectivas a estudiar, ¿no? Nosotros dentro del planteamiento del problema podemos evaluar, comparar o querer interpretar con nuestra investigación, ¿no? Entonces nosotros hacemos eso como una propuesta en el campo científico, ¿no? Esto nos da obviamente la posibilidad de tener objetivos, ¿no? ¿Y qué son los objetivos? Nuestros objetivos son las guías del estudio, pero con un buen planteamiento de problema vamos a empezar a visualizar cuáles podrían ser nuestros objetivos al señalar, por ejemplo, que el estado del conocimiento y las perspectivas a estudiar tienen ciertas carencias. Entonces tenemos nuestros objetivos que son suplirlas, ¿no? Completar estos vacíos investigativos. Por ende, cuando terminamos un planteamiento de problema, estamos listos para hacer preguntas de investigación que deben ser bastante claras, ¿no? Y que deben conducirnos, ¿no? Durante todo el estudio, ¿no? Obviamente todo estudio también tiene que tener las justificaciones, que es el por qué y para qué vamos a hacer el estudio, y la viabilidad de este estudio. Entonces siempre tenemos que las justificaciones de un estudio van a generar una especie de cable a tierra, una solvencia de, ¿no?, cómo se justifica nuestra investigación. Siempre tenemos que preguntarnos para qué la estamos haciendo, por qué la estamos haciendo, cuál va a ser el beneficio, ¿no?, el aporte real de nuestra investigación, ¿vale? Entonces, es importante que en el mismo planteamiento de problema, ustedes delimiten el problema, relacionen cuando es cuantitativo las variables, ¿no?, formulen las preguntas, ¿no?, y expliquen de la forma más clara posible, ¿no?, cómo van a tratar el problema, ¿cierto? Cómo pretenden hacer las posturas de valoración o de medición de su problema. Ahora, en el ámbito cualitativo es diferente, pues si bien en el ámbito cualitativo se hace toda la estructura de los antecedentes, igual como se mencionó, llegamos a un planteamiento de problema en donde explicamos los vacíos, pero definimos los conceptos a investigar. No trabajamos la terminología de variables, sino que son conceptos analíticos. Y estos conceptos analíticos teóricos, ¿no?, nosotros vamos a explicar en el planteamiento del problema cómo no están dilucidados, cómo no han sido aclarados, ¿no?, cuáles son las carencias de la investigación. ¿Mm? Bueno, ahora es importante en cuanto a la investigación de tipo cualitativa, ¿no?, que dentro del paradigma comprensivo, ¿sí?, inductivo, nosotros construimos un problema, ¿no?, para rescatar las subjetividades principalmente de las y los actores sociales. Esto implica, ¿no?, preguntarnos sobre cómo han sido las experiencias de los sujetos, cuáles han sido las vivencias, cuál es la construcción social de la realidad o psíquica de la realidad que está haciendo un grupo humano, ¿no? Cuáles han sido las ideas eh, estructurales a nivel psíquico, a nivel psicosocial que estas personas han manifestado o manifiestan, ¿no? Dentro de las experiencias psicosociales nosotros tenemos que entender que la investigación de tipo cualitativa, ¿no?,
en el planteamiento del problema lo que pretende generalmente es entender, ¿no?, las ideas y las construcciones de mundo que tienen los grupos humanos en relación a situaciones contextuales particulares, ¿no? Bueno, entonces existe actualmente un marcado interés en la investigación cualitativa por profundizar en la dignificación o vivencia de los sujetos o grupos sociales en particular. ¿Por qué se habla de la dignificación? Porque en general muchas investigaciones cualitativas le han dado voz a las personas que no han logrado depositar sus vivencias en los espacios públicos. Y muchas veces las publicaciones, los papers, los congresos han llevado a dar luz sobre las problemáticas de grupos humanos que han estado ocultas y que no se conocen, y gracias a eso se han podido hacer políticas públicas, ¿no? Políticas públicas significa que los estados finalmente han tomado cartas en el asunto y han derivado una cantidad económica importante para ciertas poblaciones que antes no se sabía que ni siquiera existían. Por ejemplo, en Chile, el caso de las jefaturas de hogar, cuando se descubrieron como sujeto político, como sujeto de política pública, las mujeres que llevan a cargo, ¿no?, los hogares a nivel económico, educativo, sanitario, y se descubrió que era un amplio porcentaje de hogares que estaban comandados con jefatura de hogar. Eso se quiso descubrir entonces cuáles eran las vivencias, cuáles eran las construcciones del mundo, cómo lograban sostenerse, ¿no? Y gracias a las investigaciones cualitativas se logró tener una caracterización bastante pormenorizada de las jefaturas de hogar a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces se le dedicó políticas públicas bastante cercanas a la realidad, ¿no?, para mejorar y ayudar a este grupo humano, que había sido visibilizado por las Naciones Unidas como un grupo prioritario porque se determinó que bajo investigaciones quali y quanti se perpetuaba la pobreza y se acuñó un término que se llama, un concepto teórico que se llama la feminización de la pobreza. Entonces ahí hay un ejemplo concreto de una utilización de investigación cualitativa. Bueno, entonces eh, en cuanto a la investigación cualitativa y el planteamiento de problemas, nosotros nos preguntamos, como ya estaba comentando, ¿cómo construye la realidad un sujeto? ¿Cómo se percibe? ¿Cuál es su narrativa? ¿Qué es lo que piensan los sujetos con respecto a? ¿Cómo, por ejemplo, piensan los sujetos eh, que son que asisten a programas sanitarios, por ejemplo, los sujetos drogodependientes que asisten a intervenciones del Ministerio de Salud? ¿Cuál es su narrativa? ¿Qué es lo que piensan con respecto a los programas de salud pública? ¿Qué describen en sus vivencias? ¿Cómo interpretan estas? ¿Y cómo se explican su situación de adicción, por ejemplo? Bueno, entonces nosotros, una vez desnudado el problema, ¿no?, en los antecedentes, nosotros nos podríamos preguntar, volviendo a las investigaciones cuantitativas, ¿qué correlación hay entre el rendimiento académico, por ejemplo, y el grado alcanzado por un docente? Pregunta de tipo correlacional. ¿O cuál es la representación social de los hombres hacia las mujeres en un barrio, por ejemplo, Atucucho? Eso es una investigación de tipo cualitativo, de representaciones sociales. Preguntas como, ¿hay cambio conductual en los niños al ser sometidos a programas terapéuticos, ¿no?, del TGB? ¿O cómo se da este cambio, ¿no?, si es que hay cambio? Entonces, nosotros nos construimos aquí las preguntas de investigación, una vez concluido el planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema lo formulamos una vez concluidos los antecedentes. Entonces, si se dan cuenta, es una concatenación, ¿no? Uno lleva a lo otro.
¿no? Y si se ha hecho de buena manera lo uno, lo otro, lo más probable es que continúe siendo un planteamiento sólido. Bueno, entonces, hasta el momento, ¿cómo va quedando nuestra investigación? ¿No? Pues bien, tenemos que investigar, tenemos un título de investigación que construimos después de entender qué vamos a investigar, y en ese tránsito ustedes podrían haberse dado cuenta de que no es un tránsito muy fácil. Muchas veces uno pasa de qué investigar a formular un título, luego modificar lo que vamos a investigar y luego de nuevo modificar el título hasta que va entrando en una estabilidad esa relación, ¿no? De qué mismo se va a investigar y cuáles van a ser los títulos que vamos el título que vamos a utilizar, ¿no? En este título va a tener que estar establecido qué se va a hacer, a quiénes se va a hacer, dónde se va a hacer, ¿no? Eh, y por medio de qué cosas se van a hacer. Algunas veces se tiene que explicar en el título, ¿no? Que vamos a hacer una correlación, que vamos a buscar la causalidad, o que vamos a buscar las representaciones sociales, o que vamos a trabajar a través de los análisis de discurso. Entonces los títulos reflejan, ¿no? Análisis de discurso de personas estigmatizadas por el VIH en la ciudad X entre veintitantos y tantos años, ¿no? Entonces luego nosotros construimos los antecedentes del problema, que ya hemos visto, donde está pormenorizado todo un recorrido histórico, político, económico, social, estadístico, ¿no? Y finalmente termina con las investigaciones que se han realizado para, ¿no? Entonces en los antecedentes del problema quedar claro cuáles son los vacíos investigativos que nosotros con nuestra investigación vamos a subsanar. Luego viene el problema de investigación. Estamos con un problema entre manos y tiene que ser expresado de esa manera. Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que no se ha visto, por ejemplo, el género en las investigaciones anteriores, que no se ha incorporado la etnia, por ejemplo, en las investigaciones anteriores, que no se ha involucrado la estratificación económico-social, y que no sabemos qué pasa con los sectores de élite, por ejemplo, con los sectores populares en nuestra investigación, ¿no? O el estado etario, no se sabe qué pasa con los niños en nuestra investigación o con los adultos mayores, etc. Entonces luego se formula espontáneamente una pregunta de investigación. Por ende nos preguntamos en nuestra investigación, ¿no? ¿Cómo es que los niños son afectados, ¿no? por el encierro en la cuarentena del COVID, por ejemplo? ¿Cómo es que los adultos mayores, ¿no? Qué sé yo, establecen sus relaciones interpersonales y cómo afecta esto en el encierro a través de los vínculos online que quizás ellos no manejan, ¿no? O cómo se han adaptado a la tecnología en una época X. Y luego viene una construcción, una idea, ¿no? Una primera idea de hipótesis, que va a ser mejorada evidentemente con el marco teórico. Y el marco teórico finalmente, una vez que se construya, va a solventar la hipótesis que nosotros estamos en primera instancia haciendo como de borrador, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué son, ¿no? las hipótesis o cómo nosotros las podemos formular, esta hipótesis, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan el ejemplo de indagar si existe diferencia en el autoconcepto en un grupo de niñas y niños entre 8 y 11 años, ¿no? evaluado en la escala de Pierce y Harris, diagnosticados con SDA? Bueno, se hace un antes y un después del programa de entrenamiento, ¿no? en funciones de tipo cognitiva. ¿Sí se acuerdan que vimos algo de ese ejemplo? Entonces tenemos un grupo diagnosticado con déficit atencional, tenemos un programa que en este caso lo puse como ejemplo como un programa de tipo cognitivo, pero ustedes pueden hacer un programa de cualquier tipo de intervención terapéutica y el autoconcepto, ¿no? Entonces, nosotros construimos primero una hipótesis de tipo general, que es cuando uno trata de responder de forma lo más amplia posible las dudas que
ustedes como investigadoras, como investigadores tienen acerca de la relación que existe entre las variables, ¿no? Por ejemplo, los niños y niñas con déficit atencional pueden presentar variaciones en su autoconcepto, medido con la escala de Pearson-Harris, tanto a nivel global como por subescala, tras haber participado en este programa que nosotros pusimos de entrenamiento en funciones de tipo cognitivo. Entonces, nosotros estamos diciendo que presentarán variaciones. Esa es una hipótesis general. Una hipótesis es una afirmación que se va a comprobar o no durante nuestra investigación. Y de hecho, si están en el ámbito cuantitativo, justamente vamos a tener que contrastar, ¿no?, la hipótesis, ¿no?, o verificarla, ¿no? Entonces, es una respuesta anticipada, ¿sí? Es una respuesta tentativa que ustedes van a dar con respecto a aquello. Entonces, nosotros decimos que las hipótesis son guías de una investigación o estudio. Las hipótesis indican que tratamos de probar algo y se definen como explicaciones de tipo tentativas de este fenómeno que nosotros estamos investigando. Se derivan de una teoría existente, ¿no?, y deben formularse de forma proposicional. Entonces, son respuestas provisionales a la pregunta de investigación. Entonces, tienen una directa relación con la pregunta de investigación realizada en el planteamiento del problema. Entonces, es importante comprender estas relaciones que hay. Es por eso que dije que la hipótesis, por lo general, va estructurada después de un marco teórico, ¿no?, porque se derivan de una teoría existente. Ahora, hay quienes, si bien la van construyendo después de la pregunta de investigación y la colocan en ese lugar, ¿no?, otros investigadores prefieren colocarla después del marco teórico como una coherencia, ¿no?, como un resultado de aquello. Bueno, entonces, nosotros tenemos que entender qué son las hipótesis de tipo cualitativa. Bueno, existen hipótesis de tipo cualitativa, aunque no lo crean. En muchas ocasiones me he topado con colegas que algunas veces argumentan de que las hipótesis solo son del mundo cuantitativo, pero no es verdad. La hipótesis no es potestad de una mirada, de un tipo de investigación quali o un tipo de investigación quanti. Las hipótesis son un instrumento pragmático, un instrumento que nos guía y que nos sirve para conducir la investigación. Y como su nombre lo dice, ¿no?, nosotros estamos por sobre, ¿no?, adelantándonos a unos hechos sociales que vamos a descubrir. Entonces, como se pone acá en el caso de Miguel Martínez, en la revista de Investigación en Psicología, que pongo ahí el link, él propone que las investigaciones en el mundo cualitativo llevan hipótesis, ¿no? Y hay un debate en donde hay un grupo de investigadores no menor, cualitativos, buscan poner y ordenar la investigación en cuanto a explicar, ¿no?, con hipótesis, porque son respuestas tentativas a lo que nosotros nos vamos a encontrar en el trabajo de campo, por ejemplo. Bueno, entonces eh, vamos a entender qué es una variable, ¿sí? Bueno, tenemos eh, algunas aproximaciones con respecto a que los términos variables de la hipótesis deben observarse, deben ser medibles, deben estar relacionados con técnicas disponibles para probarlas. Ahora, las hipótesis de los estudios son generalmente y expresan, ¿no?, temáticas exploratorias, ¿no?, posiciones de investigación exploratorias, ¿no?, que son los alcances del estudio. También tenemos alcances de estudios descriptivos, ¿no?, tenemos alcances correlacionales y tenemos alcances de tipo explicativo. Cada uno de estos alcances del estudio tiene formulación de hipótesis propia.
por ejemplo, en lo exploratorio, desde lo cuantitativo, no se formulan las hipótesis, ¿no? ¿Sí? No sabemos, ¿no?, a ciencia cierta qué va a ocurrir si son exploratorias. Por ende, nosotros nos abstenemos de tener un juicio a priori. En cambio, en el modelo descriptivo solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho dado, ¿no? Ahora, en lo correlacional se formulan hipótesis de tipo correlacional, justamente, ¿no? Y explicativo, ¿no?, cuando nosotros hacemos y construimos, si estamos bajo un alcance de estudio y un estudio de tipo explicativo, se forman, ¿no?, hipótesis de tipo causales, ¿cierto? Bien. Entonces, ahora entendemos que las hipótesis de investigación, ¿no?, tenemos que son de tipo descriptivas, ¿no?, que dan un valor, ¿sí?, o un dato de tipo pronosticado, son de tipo correlacionales, son de diferencia de grupos o son causales. Veamos un ejemplo si estuviéramos en una prueba. Ya, la pregunta de la prueba es: coloque el tipo de hipótesis que corresponda. El aumento del número de matrimonios de pareja homosexual cuya edad oscilan entre los 20 a 25 años será el 20% el próximo año en Latinoamérica. ¿Ya? Este es una hipótesis de tipo descriptiva, ¿no?, de un valor o un dato pronosticado. No estamos diciendo que va a ser del 20%. ¿Sí? El aumento del número de matrimonios de parejas homosexuales cuya edad oscila entre los 25, los 20 y los 25 años va a ser, ¿no?, estamos haciendo una descripción de un valor, va a ser del 20% en el próximo año. Entonces estamos adelantándonos, ¿no?, estamos dando una proyección, ¿no?, porcentual. O, por ejemplo, tenemos otra, que a mayor autoestima de los sujetos detectaremos menor temor al fracaso. Si nosotros entonces tenemos una mayor autoestima medida y tenemos entonces después, ¿no?, el temor al fracaso, ¿sí?, nosotros creeremos que hay una correlación. Por ende, esta hipótesis sería obviamente de tipo correlacional, ¿vale? En otro caso, por ejemplo, si estuviéramos en una prueba, estamos haciendo una prueba hipotética, el tiempo que tarda en mostrar síntomas beneficiosos las personas tratadas en terapia junguiana es menor que el de las personas que se tratan con terapia conductual, ¿no? Entonces, ¿ahí qué tenemos? Tenemos una diferencia de grupo. Tenemos dos grupos que van a ser sometidos, ¿no?, en nuestra investigación. Entonces, tenemos que un grupo va a ser medido en cuanto al grado de alivio, ¿no?, del pesar en la psicoterapia junguiana, y otro grupo que va a ser sometido a una terapia de tipo conductual. Entonces, ambos grupos van a ser sometidos a terapia y ambos van a ser medidos con una escala, ¿no?, con una misma escala de, por ejemplo, de malestar psíquico, ¿no? O si queríamos ampliarlo, malestar psicosomático, por ejemplo. Entonces, nosotros estamos contrastando, ¿no?, dos grupos, ¿no? Entonces sería una hipótesis de diferencia de grupo en donde hacemos una aseveración, ¿no? El tiempo que tarda en mostrar síntomas beneficiosos las personas tratadas en terapia junguiana es menor que el de las personas que se tratan con terapia conductual, ¿vale? Entonces estamos diciendo que entre dos grupos, el grupo junguiano va a tardar menos en dar efectos beneficiosos. O otro ejemplo, como por ejemplo la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas, ¿no? Entonces aquí tenemos una causalidad. Tenemos matrimonios desintegrados, ¿no?, y tenemos autoestima. Entonces tenemos las variables, ¿no?, que provocan, ¿no?, la autoestima, desintegración de los matrimonios independientes y autoestima que vamos a medir. Entonces vamos a ver, ¿no?, inclusive vamos a poder ver los tipos de desintegración matrimonial y podemos clasificarlo, por ejemplo, en tres tipos de desintegración matrimonial,
Por ejemplo, desintegración matrimonial en buenos términos, en malos términos o en términos ambiguos. Entonces, ¿cómo va a afectar la autoestima de niños y niñas? ¿No? Y vamos a ir midiendo la dependiente, ¿no? Entonces, ahí tenemos que es una hipótesis de tipo causal. ¿Bien? Entonces, las hipótesis también están en relación desde el paradigma cuantitativo, según, ¿no? El tipo de alcance que tiene la investigación, ¿no? Y el tipo de investigación en el diseño que vamos a hacer. Si vamos a hacer un diseño correlacional, causal, ¿no? De diferencia de grupos, etc. Pues bien, ahora, la hipótesis en relación al alcance de investigación. Las hipótesis descriptivas, ¿no? Es un dato o valor que se pronostica, como vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Nosotros decimos descriptivamente que aumenta, ¿no? En un porcentaje X, ¿no? O baja X puntos, ¿no? En torno a estos porcentajes o valoraciones. Las hipótesis correlacionales especifican las relaciones entre dos o más variables. Hombres violentadores, por ejemplo, que tuvieron una infancia violenta, por decir algo. Entonces, nosotros tenemos, ¿no? También que las hipótesis también pueden ser de diferencia entre grupos. ¿Sí? Como lo vimos, es comparar como diferentes grupos. Por ejemplo, una hipótesis de diferencia de grupos. Los latinoamericanos le atribuyen mayor importancia al atractivo físico en sus relaciones interpersonales que los europeos en las suyas. O también tenemos otro tipo que es hipótesis que establecen relación de causalidad, ¿no? Entonces, este tipo de hipótesis no solamente afirma las relaciones entre dos o más variables, sino que establece que una produce a la otra, ¿no? ¿Sí? Entonces, la causalidad está desde la producción, ¿no? De estos lugares. Ahora, tenemos hipótesis nulas. ¿Qué son las hipótesis nulas? En cierto modo, es el reverso de la hipótesis de investigación propiamente tal que hemos estado investigando. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, como las demás, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Si la hipótesis, por ejemplo, si la hipótesis de investigación propone que debido a que los latinoamericanos, por ejemplo, como habíamos visto en el ejemplo anterior, los latinoamericanos le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones interpersonales que los europeos a la suya, en una hipótesis nula, que se expresa como HO, ¿no? Diría, los latinoamericanos no atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones interpersonales que los europeos a la suya. Bueno, debido a este tipo de hipótesis resulta la contrapartida de la hipótesis de investigación. Hay prácticamente tantas clases de hipótesis nulas como la hipótesis de investigación, ¿no? Es decir, la clasificación de la hipótesis nula es similar a la tipología de las hipótesis de investigación. Entonces la hipótesis nula, ¿no? Sería descriptiva, ¿no? De un valor o dato pronosticado, niegan o contradicen la relación entre dos variables, ¿no? Y eso es importante. La hipótesis que niegan que haya diferencia entre grupos, por ejemplo, que se comportan, hipótesis que niegan la relación de causalidad entre dos variables, ¿no? Entonces la simbolizamos, esta es como HO, ¿no? Y nos sirven para tener este contraste. Generalmente en las investigaciones ponemos la hipótesis de investigación y luego una hipótesis nula, como he visto que algunos de ustedes lo han hecho en forma correcta. Bueno, entonces vamos a ir cerrando la sesión de hoy. Nosotros nos preguntamos, ¿se acuerdan? Tenemos un texto, el texto de Salinas, que nos sirvió para iniciar el curso. Y en este se preguntaba cuáles son los criterios que propone el texto, ¿no? Para la elaboración de los objetivos de una investigación. Entonces, nosotros tenemos que debe representar preguntas relevantes para comprender el mundo real,
debe implicar un aporte al conocimiento acumulado en el área y debe ser susceptible de ser, ¿no? Alcanzados. ¿Vale? Es así como nosotros tenemos tipos de objetivos en una investigación. Últimamente están relacionados con la naturaleza del estudio y la etapa del conocimiento científico en la que nosotros nos encontramos. El objetivo descriptivo trata de dar respuesta a las cuestiones como, por ejemplo, cómo se comporta, cómo es, cómo se caracteriza, qué características posee, cómo se transforma. Nosotros entonces entramos con un objetivo descriptivo, justamente tratando de hacer una caracterización. Analizamos las características. Pongamos un ejemplo. A ver. Conocer la motivación de los psicólogos frente al trabajo terapéutico online, por ejemplo, ¿no? El objetivo entonces va a describir, vamos a ver qué características posee. El objetivo en cambio correlacional, ¿no? Pretende analizar la relación o relaciones entre variables que intervienen en un fenómeno. No pretende establecer causalidad en la correlación, y eso hay que tenerlo claro, porque algunos se confunden en que hay una, si es que hay una correlación y hay una causalidad. Puede aparecer hipotéticamente, ¿no?, una posible causalidad, pero no es nuestro objetivo fundamental en la correlación. Solo describimos, ¿no?, la correlación que existe entre las variables. Por ejemplo, a ver, identificar la relación que existe entre motivación inicial de alumnos de psicología y su desarrollo académico, ¿no? Entonces ahí tenemos un objetivo correlacional. También tenemos los objetivos de tipo causal, que buscan explicar relaciones causales en fenómenos que ya han ocurrido. Por ejemplo, ahí no hay manipulación de variables. No se sabe de antemano que existe una relación entre las variables y objetos de estudio, ¿no? Pero hay sospechas, hay ideas. Los resultados, por ejemplo, académicos de los estudiantes de psicología depende del tipo de motivación con la que inicia su estudio. Pongamos que ahí hay un objetivo. Entonces podríamos preguntar, ¿cómo son los resultados académicos de los estudiantes de psicología en relación a su motivación, ¿no?, inicial en los estudios? Tenemos ahí que estamos tratando de descubrir una causalidad. Bien. Tenemos entonces también que los objetivos de la investigación, ¿no?, también tenemos que explicar que tienen verbos rectores. Y eso es importante explicar ahora. Por ejemplo, los aspectos, los objetivos específicos generalmente hablan de diagnosticar, identificar, clasificar, especificar, enunciar, categorizar, ¿no? Dentro de estos hay un objetivo general que es describir, y el propósito es mostrar cómo es que se produce un fenómeno, cuáles son sus características. Tenemos objetivos específicos de otro tipo que son como verificar, establecer, demostrar, comprobar, confirmar. Y el objetivo general generalmente ahí es comprobar. Y entonces nuestro propósito ahí es preguntarnos si existe una relación entre los fenómenos investigados. Y así tenemos también que un objetivo general, por ejemplo, puede ser el analizar. Y ahí entonces nosotros en nuestro objetivo específico utilizaremos verbos rectores como profundizar, conocer, recomponer, indagar, ¿no? Y ahí tendríamos que preguntarnos con nuestro propósito de cuáles son los elementos que componen el problema, cómo se combinan estos factores. Lo mismo con el objetivo general de confrontar, por ejemplo, de comparar, asociar, diferenciar y distinguir. Entonces nuestro objetivo ahí, nuestro propósito para plantearnos ese objetivo sería el cómo se manifiesta el problema. Por ejemplo, confrontar sería contraponer a dos grupos, ¿no? Dos contextos diferentes, qué sé yo. Bueno,
Es importante entonces cuáles son los propósitos que tiene la investigación, cuál es el propósito general de nuestra investigación y cuáles son los propósitos específicos de nuestra investigación, como sale ahí en el recuadro. Entonces ahí nosotros vamos a explicar eh, y vamos a utilizar verbos rectores según estos propósitos, ¿no? Entonces vamos a describir, vamos a comprobar. Nosotros queremos analizar en nuestro trabajo o queremos confrontar. ¿Cuál es nuestro propósito? Si es describir, es preguntarnos cómo es esto. Si es comprobar, nosotros tenemos que ver qué relación existe entre un fenómeno. Si es analizar, debería ser cuáles son los elementos que componen el problema o cómo se combinan estos elementos. Y si es confrontar, es comparar, ¿no? Es diferenciar, es distinguir, es relacionar o quizá contraponer. Vale. Bueno. Entonces, ante la pregunta, ¿no?, de cuáles son las funciones fundamentales de un marco teórico, nosotros tenemos, ¿no?, que los marcos teóricos proporcionan información, ¿no? Principalmente información para sortear los errores, para este, avanzar por sobre ellos, ¿no? En otras investigaciones, errores cometidos con anterioridad, ¿no? Nos ayuda a identificar las principales críticas, tanto teóricas como de diseño, ¿no?, de abordaje anteriores. También nos indica cosas que debemos realizar y cuáles debemos evitar en nuestro estudio. También una de las fundamentaciones en nuestro marco es orientar de cómo se debe planificar la investigación, qué instrumentos de recolección de información vamos a utilizar y con qué tipo de sujetos vamos a trabajar y qué diseño vamos a utilizar, ¿no? Ayuda también a evitar desviaciones y nos guía como investigadores a resolución de problemas de investigación, organizándonos, aclarando los términos y los conceptos utilizados. Y nos da información relevante sobre cómo vamos a construir nuestras hipótesis, ¿no?, que van a ser contrastadas o no, dependiendo de si son cuántitas o cualitativas. Bueno, entonces tenemos una pregunta que es, ¿qué indicaciones fundamentales nos sugiere y qué tipo de fuentes nos recomienda consultar el texto de Selina en este caso, ¿no? Y bueno, como ya vimos anteriormente, tenemos fuentes primarias que pertenecen a las informaciones directas que proporcionan datos de primera mano, de primera fuente, ¿no? O sea, es decir, si nosotros trabajamos desde el psicoanálisis, vamos a ir a leer a Freud, o a Lacan, o a Klein, o a Winnicott, ¿no? Eh, vamos a ir directamente a la fuente. A este tipo de fuente corresponden los libros, los artículos, publicaciones periódicas, los trabajos presentados en tal vez conferencias, quizás en congresos también sirven, ¿no? Pero por los protagonistas directos. Luego tenemos las fuentes secundarias. La fuente secundaria, este tipo de fuentes, corresponde a los listados de fuentes primarias. O sea, las fuentes secundarias hacen una especie de compilado de las fuentes primarias. Son fuentes que han procesado y han sistematizado los datos primarios, ¿no? Y este tipo de fuentes corresponden, por ejemplo, resúmenes, listados de referencias, entre otros. Y son útiles cuando ustedes no tienen un manejo tan bueno de las fuentes primarias. Por ejemplo, si ustedes no conocieran los conceptos lacanianos o los conceptos kleinianos en el ejemplo anterior, eh, o qué sé yo, no están dentro de la línea de estudio o no quieren, aún no están en una vía de proceso de incorporar esa información y ese entendimiento, es muy conveniente entrar con fuentes secundarias que hacen estos resúmenes, ¿no?, y que les pueden permitir clarificar conceptos, ¿no? También tenemos las fuentes terciarias, que son documentos que compendian y organizan nombres, títulos de revistas y otras publicaciones. Estas son útiles para ubicar fuentes no documentales,
como son asociaciones científicas, organizaciones que desarrollan y financian estudios, qué sé yo. La diferencia fundamental con las fuentes secundarias es que mientras estas reúnen fuentes primarias, las secundarias, ¿no? Reúnen fuentes primarias de primera mano, ¿no? Las fuentes terciarias reúnen fuentes de segunda mano, fundamentalmente, ¿no? Por otra parte, se puede señalar la distinción de las fuentes de información respecto al tipo de material y su naturaleza. Eh, Dentro de esta podemos distinguir los libros, las compilaciones, las revistas, los papers, ¿no? Las monografías, videos también van incluidos dentro de esto, entrevistas, que sé yo, por nombrar algunas de las fuentes. Cada una de estas fuentes posee características que las hacen más o menos atingentes a la investigación que estamos llevando a cabo y que las citamos de forma permanente en cada caso. Ahora, si queremos dar un peso mayor a una investigación, siempre tiene que haber una combinación de las tres. Pero fundamentalmente en una investigación académica de más peso, las fuentes primarias son obviamente más valoradas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un ejercicio, ¿no? De árbol de debate teórico de una investigación, en donde tenemos, esta investigación era eh, pensadoras y pensadores, ¿no? Sobre el tema de explotación sexual comercial, ¿no? Entonces está el término de explotación, está el término de sexualidad, está el término de lo comercial, y entonces implicaría el tema de las situaciones de las organizaciones económicas sociales en un mundo globalizado. Está también analistas estructurales de la sociedad, de la cultura, las culturas patriarcales versus las culturas matriarcales, qué sé yo, o las culturas, las estructuraciones de explotación económica. Entonces tenemos ahí al capitalismo tardío, tenemos investigaciones del campo social con Bourdieu, qué sé yo. Entonces, este es un mapa que les quise presentar sobre un árbol de debate de un marco teórico, ¿no? Donde ahí tenemos un marco teórico vasto que debate en la problemática de la posición, ¿no? El lugar, ¿no? Y las tensiones que ocupa a nivel de género y cultura y economía, ¿no? Y aspectos obviamente políticos sociales. Por ejemplo, ahí tenemos un ejercicio, ¿no? De árbol de debate teórico de una investigación, en donde tenemos, esta investigación era pensadoras y pensadores, ¿no? Sobre el tema de explotación sexual comercial, ¿no? Entonces está el término de explotación, está el término de sexualidad, está el término de lo comercial, y entonces implicaría el tema de las situaciones de las organizaciones económicas sociales en un mundo globalizado. Está también analistas estructurales de la sociedad, de la cultura, las culturas patriarcales versus las culturas matriarcales, qué sé yo, o las culturas, las estructuraciones de explotación económica. Entonces tenemos ahí al capitalismo tardío, tenemos investigaciones del campo social con Bourdieu, qué sé yo. Entonces, este es un mapa que les quise presentar sobre un árbol de debate de un marco teórico, ¿no? Donde ahí tenemos un marco teórico vasto que debate en la problemática de la posición, ¿no? El lugar, ¿no? Y las tensiones que ocupa a nivel de género y cultura y economía, ¿no? Y aspectos obviamente políticos sociales. Bueno, tenemos también distinción entre tipos de teoría, ¿no? Y entonces, ahí tenemos las estructuras de supuestos paradigmáticos, las teorías de tipo general, las teorías de tipo sustantiva y las proposiciones teóricas que son más basales. Los tres componentes mencionados, paradigma, teoría general y sustantiva, condicionan a través este, de la formulación de objetivos las orientaciones de tipo metodológica, ¿no? Y el método que es históricamente pertinente a utilizar en un diseño determinado.
Así como también obviamente determina los criterios de muestreo de nuestra investigación, ¿no? Sea cuantitativa o cualitativa, ¿no? En una selección de casos. Entonces, tenemos que el marco teórico constituye el corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción articulados entre sí que orientan la forma de aprender la realidad, ¿no? Entonces el marco teórico incluye supuestos de carácter general acerca del funcionamiento de una sociedad y la teoría sustantiva conceptos específicos sobre el tema que se pretende analizar, ¿ya? En el nivel más general de la teoría encontramos el paradigma, ¿no? Como ya lo hemos conversado en las clases. Este constituye un conjunto de conceptos teóricos de tipo metodológico que nosotros como investigadores podemos asumir como un sistema de creencias de tipo básica o basales, que determinan nuestro modo de orientarnos y de mirar la realidad. Ahora, estos principios no son puestos en cuestión por nosotros como investigadores en la práctica que vamos a realizar. Y lo enunciamos en el marco teórico, enunciamos nuestro paradigma. Más bien funcionan como supuestos de orientación de la selección misma de un problema, ¿no? Y la forma que nosotros lo vamos a mirar, ¿no? La definición de objetivos de investigación y la selección de estrategias metodológicas para abordarlo van a venir dados desde este paradigma. Entonces nosotros como investigadoras, como investigadores, vamos a entender que es un a priori que nosotros vamos a establecer nuestro marco teórico como algo explicado, como algo explícito, desde donde nosotros vamos a estar mirando la realidad social, ¿no? O la realidad psicosocial, o la realidad psíquica. Bueno, chicas, chicos, vamos a ir cerrando con esto, ¿no? Tenemos entendido desde nuestra mirada teórica que la teoría general está construida por un conjunto de proposiciones lógicamente interrelacionadas que se utilizan para explicar procesos y fenómenos. Y este marco conceptual obviamente implica una visión de la sociedad, del lugar que las personas ocupan en esta sociedad, ¿no? De las características que asumen las relaciones entre el todo y las partes. Son explicaciones tanto para nosotros en el mundo psicosociales, ¿no? Eh, y lleva implícitos supuestos, ¿no? Acerca del carácter de nuestra sociedad. Tenemos una forma teórica social entonces de abordaje eh, y que es coherente con el paradigma que estamos sosteniendo, ¿sí? Entonces también influye acerca de lo que puede o no ser investigado. O sea, esta mirada dice qué es lo que podemos o no podemos entrar a investigar. También obviamente esta forma de plantearnos este paradigma y estas posiciones teóricas condicionan nuestras preguntas que nos hacemos y el modo que intentamos también responderlas. Entonces es un amplio espectro eh, dentro de nuestra estructura de construcción de mundo, ¿sí? Y es por eso que es tan difícil dialogar entre paradigmas diametralmente diferentes o opuestos. Porque si un paradigma te dice que puedes investigar ciertas cosas, pero otro niega, por ejemplo, pongámoslo así, me he topado con algunos psicólogos que señalan que desde su paradigma sí se puede trabajar y tratar, ¿no? La psicosis. Desde el paradigma, ¿no? Se encuentra una coherencia, una tensión, porque tiene que ver con relacionamientos psicosociales del mundo a nivel primario, ¿no? Inclusive más, desde la teoría sistémica, por ejemplo, se habla de familias esquizofrenógenas, por ejemplo, lo que es impensado desde el punto de vista más conductual. El paradigma es más cercano a lo biomédico, entonces no se podría investigar o hacer tratamientos a la psicosis para muchos que están en el mundo biomédico, ¿no? Las psicoterapias tendrían que ser farmacológicas, ¿no? En cambio, para el mundo que sostiene paradigmas como por ejemplo el psicoanálisis,
la teoría sistémica familiar, la Gestalt, la psicología transpersonal, junto con la psicología analítica o la existencial, los psicofármacos no serían lo principal, ¿sí?, de un trabajo, de un tratamiento, ¿no? Entonces ahí empiezan los mundos teóricos a diverger y empiezan a confrontarse, ¿no? También las preguntas que se pueden hacer estas dos estructuras paradigmáticas grandes, ¿no?, que no coinciden tanto, ¿no? Es dificultoso el diálogo entre paradigmas y entre líneas de investigación, entre corrientes teóricas, ¿sí? Entonces las preguntas que se hacen también son dificultosas. Por eso es que es importante descubrir cómo cómo van a dialogar los ámbitos teóricos y paradigmáticos. Bueno, chicas, chicos, lo voy a dejar hasta acá por hoy. Ha sido un gusto volver a hacer estos videos. Espero que les sirvan de algo y nos veremos en la próxima ocasión que armemos un video. Gracias por la atención. Hasta luego.